En las historias de ficción, y se dice que también en las historias de experiencias reales, hay diferentes relatos de personas que han viajado a otras dimensiones o incluso universos. Van a lugares que se salen de las normas del mundo que conocemos, ya sea desde lo más simple como ver ciudades con arquitecturas desconocidas, hasta lo que realmente nos hace concluir que efectivamente se trata de otra dimensión y no solamente de estar en otro país o ciudad, que es encontrarse en un lugar donde las leyes de la física clásica en el mundo que conocemos no son las mismas o directamente ni siquiera se sabe si existen. El relato más famoso que podríamos decir que ha creado un canon de este tipo de historias son los cuentos de Alicia en el País de las Maravillas y a través del espejo del escritor Lewis Carroll, donde una niña cae en un lugar que, aunque tiene referentes a su contexto que pueden identificar, como la monarquía inglesa, las clases sociales y costumbres tales como tomar el té, estos referentes se diluyen al confrontarse con otros completamente alucinados, como animales parlantes, bebés que se convierten en cerdos, o una reunión donde el tiempo no existe porque los participantes se pelearon con él y por eso la hora es siempre la misma. Sobre estos cuentos se han hecho distintos análisis y sin quitarle mérito a la película de Miyazaki podríamos decir en primer lugar que El viaje de Chihiro es su propia versión de Alicia en el País de las Maravillas, por un lado, y por otro se basa en una novela japonesa que también recibió influencia de las historias de Alicia o se basa en una experiencia similar respecto a personas visitando dimensiones alternas a la nuestra. Pues en Japón existen tradiciones que hablan sobre espíritus o seres sobrenaturales con los cuales los japoneses conviven. La historia inicia cuando Chihiro, una niña que va con sus padres en un viaje de vacaciones donde entran de pronto en una especie de templo en ruinas que les conduce a una ciudad que parece estar abandonada, si no fuera porque encuentran un restaurante con comida recién hecha y lista para comerse, lo cual los padres hacen y como en el cuento de Alicia, se convierten en cerdos. En ese momento, Chihiro se da cuenta de que no está en el mundo que conoce, pues ya ha pasado algo inverosímil. Pero ese es solo el comienzo del que será justamente su viaje, como acertadamente en este caso se tituló en español la película. Y este tipo de viajes desde el pensamiento occidental, que es hegemónicamente racionalista, se toman como algo que precisamente al romper con la estructura racional de la realidad que conocemos, solamente se puede interpretar como una alucinación, ya sea propia de alguien que sufrió algún tipo de trastorno mental o que usó alguna droga. Pero fuera de este pensamiento occidente centrado, hay otras explicaciones, como por ejemplo las chamánicas de las culturas indígenas antiguas, donde tanto los sueños como las experiencias con plantas psicotrópicas son viajes reales que hace nuestro espíritu llegando a lugares que se encuentran mucho más allá del mundo físico de la tercera dimensión en donde estamos. Y eso puede ser el viaje de Chihiro, un viaje físicamente donde ha sido absorbida en otra dimensión, o un viaje que pudo ser un sueño, como en Alicia, según la interpretación más inmediata de este cuento. Chihiro lo que hace es realmente entrar a otra dimensión que la ha secuestrado y no la dejará volver hasta vencer a la monarca o empresaria de una especie de spa, o como lo dicen en la película, de baños para dioses de ese mundo llamada Yubaba. Y la manera en la que Chihiro lo logra es, como todo un gran proletario haría, luciéndose como la empleada del mes, que logra atraer a los mejores clientes del baño para esa empresa. Chihiro pasa de ser una niña privilegiada a ser parte de la clase baja de la dimensión a donde llega, estando además en condición de ser una especie de huérfana inmigrante que es ingresada a formar parte de la explotación laboral de ese lugar, y además infantil. Es decir, si bien hay situaciones fuera de este mundo, otras son bastante iguales a lo que conocemos. Chihiro llega a un mundo donde una tirana tiene esclavizado a un pueblo entero para hacer funcionar una gran empresa, algo así como lo que sucedía en las monarquías antiguas de los reyes, o lo que sigue sucediendo en cualquier empresa con empresarios del top y sus esclavos, digo, sus empleados, perdón. Pero también vemos un trasfondo que no se encuentra en otras historias y que es la introducción de personajes misteriosos como el Sin Cara, quien es un dios o espíritu que tienta a las personas regalándoles oro, solo para tragarse más tarde a quienes lo aceptan y que por falta de avaricia Chihiro jamás cede a esta propuesta, lo cual le atrae aún más a este misterioso personaje, haciendo que la siga por diferentes sitios. Y pese a que es una niña que al principio aparece como una niña común de una familia que la quiere, termina viviendo situaciones más de un adulto como son el ya mencionado trabajo bajo contrato,
donde incluso debe cederle los derechos de su nombre a la bruja y jefa de esta empresa, pues ella controla a sus empleados a través de su nombre que cambia haciéndoles olvidar su nombre original y poniéndoles en su lugar otro nuevo. Dato también interesante que hace reflexionar sobre la identidad y cómo un nombre tiene que ver con ella, pues al robarles el nombre, Yubaba les roba toda la identidad que tenían hasta entonces con todo y sus recuerdos, para otorgarles la nueva subjetividad como un empleado. Recurso que aparece por ejemplo en otra historia en la literatura, donde hay una novela llamada La historia interminable, en la que el protagonista también es absorbido por otra dimensión que le produce una nueva identidad robando sus recuerdos. Otra situación donde Chihiro parece ser forzada a crecer es encontrarse con su primer amor, que es un empleado al parecer de alto rango del pueblo llamado Haku, y que no solo es el primero que la ayuda a sobrevivir en ese mundo extraño, sino que la ayudará durante toda la película hasta el final de manera escondida o no siempre notada por ella. Y aquí aparece otro misterio no necesariamente esclarecido, donde se menciona que Haku es un río donde Chihiro había caído cuando era más pequeña, y que desde entonces se conocen por eso. Además, él sufre de una maldición que le convierte en un dragón moribundo, a quien Chihiro salva de ser exterminado por Yubaba, cuando se revela que ella tiene una hermana gemela que es buena y vive retirada en un pueblito dedicándose a tejer, como una señora más común a la tradición que conocemos. Y básicamente de esto trata narrativamente esta historia, que en mi caso me impacta más por las escenas animadas de los colores de ese tren sobre un río azul precioso, o las de la arquitectura impactante de las oficinas de Yubaba, muy inspiradas en el interior de castillos europeos que contrasta con el resto del lugar, que es fiel a la arquitectura japonesa tradicional antigua. Y lo que quiero decir con esto es que si bien la historia ofrece diferentes momentos emocionantes y novedosos, para mí son más impactantes las imágenes que efectivamente parecen ser un caleidoscopio de vivencias sacadas de los sueños o, como mencioné, de otras dimensiones que reciclan o combinan imágenes conocidas con otras desconocidas para nosotros. Es una película maravillosa porque creo que fue la primera que nos introdujo más fielmente a esa cultura asiática y su mitología mucha desconocida para nosotros, que ahora ha sido explotada por otros directores de animación japonesa. Por lo cual, El viaje de Chihiro es una película que marcó un antes y un después para este tipo de películas. Spirit Away es un título que se podría traducir como desaparecida o desvanecida, y que literalmente es una traducción del título en japonés que se refiere a la desaparición de Chihiro o Zen, como le llaman en ese otro mundo. Es una película del 2001 del reconocido director Hayao Miyazaki, responsable del famoso estudio japonés Ghibli, con guión de él mismo, que como mencioné recibió diferentes influencias. Es una película que en su momento fue muy premiada y creo que elevó el estatus que tenía la animación hasta ese entonces como un tipo de arte que en realidad es lo que es la animación, y que además es una película que creó un canon para diferentes tipos de películas que han tratado de igualarla. Algunas yo diría que incluso lo han logrado, por ejemplo la película Big Fish and Begonia de Liang Chuan, un director chino y guionista, o incluso alguien de quien ya se está hablando como un posible heredero de este tipo de historias de Miyazaki, que es Makoto Shinkai, que justo acaba de sacar una nueva película y que al parecer tiene también mucho este tipo de estructura narrativa de mundos sobrenaturales que irrumpen en la realidad de personas aparentemente normales, comunes y corrientes. El viaje de Chihiro trata sobre reconocer a los seres queridos para nosotros y entender la responsabilidad que implica tener personas así a nuestro lado, que va desde salvarles de maldiciones que les convierten en cerdos o dragones, hasta reconocerles con una apariencia que no es la que tenían, para ver y reconocer a las personas en su esencia o espíritu, independientemente del cuerpo que tienen, como le sucede a Chihiro con sus padres, Haku, el bebé de Yubaba o incluso la misma Yubaba. Es una historia que nos secuestra a la dimensión del cine para recordarnos el viejo refrán de que las apariencias engañan no solo en el cine, sino también en la vida misma, y nos da la enseñanza de no dejarnos llevar por la primera impresión de lo que vemos para entender en qué mundo vivimos, pues las cosas no son lo que parecen. Una muy buena enseñanza tanto para niños como para cualquier persona, y que nos conviene recordar constantemente. Si te gustó este video, suscríbete, da un like, y te recuerdo que puedes adquirir cualquier tipo de material que analizo en este canal enviándome un correo a unicornio66@gmx.es.